Bien, esta es una videorespuesta a el hermano Osvaldo Ortiz y al pastor Gustavo Páez. Osvaldo publicó una noticia, o básicamente una entrevista que le hicieron al pastor. Esto con referencia a seguir en la controversia de el tuit del padre Linero sobre el diezmo. Quiero responder así brevemente sobre la entrevista. Primero, el sofisma tan barato de 3 pesos en el que cayó. Si la Iglesia Católica creyera todo esto de la pobreza, etcétera, ¿por qué no vendiera todo el oro del Vaticano? Del oro del Vaticano y diera a los pobres lo que saca de Colombia, etcétera. Miren, en la misma publicación voy a dejar enlaces de todo lo que hace la Iglesia en aspecto de caridad. No hay institución que haga más caridad con los pobres que la Iglesia Católica. Segundo, el oro del Vaticano, las propiedades son bienes culturales. Vamos, que cuando muera el Papa Francisco, no es que la basílica vaya a pasar a la familia del Papa Francisco, ¿eh? En cambio, sí conozco muchos pastores que el carrito que se compraron, el jet que se compraron, etcétera, eso pasa para la familia, ¿eh? Es decir, es una cuestión privada, de posesión privada, no de un aspecto comunitario como se maneja el aspecto en la iglesia. Sin embargo, tengo que decir, hay abusos dentro de la propia iglesia, sí. Hay sacerdotes e inclusive seminaristas que están dentro de un seminario precisamente para que se les asegure casa, vestido y sustento, sí. Pero es una lacra que el primero que la está tratando de limpiar es el Papa Francisco, pero es una lacra que ha venido precisamente con esta influencia del protestantismo, con estas teologías de la abundancia que no son bíblicas. Y vamos para allá, rapidito. Dices que una de las mayores mentiras es que Cristo haya sido pobre. Entonces, ¿en dónde me dejas el texto donde el Señor dice, se le acerca una persona, te seguiré a donde quiera que vayas? Y Jesús le responde, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Ni dónde reclinar la cabeza. Yo no sé, quizás se le olvidó este texto bíblico, ¿eh? Segundo, ese texto bíblico que le doy gracias que lo haya puesto completo, porque si yo contara a los pastores que lo dicen incompleto, son bastantitos, ¿eh? Y sobre todo los que predican esta teología de la abundancia y todo esto. Y es, no ve, hermano, que la misma Biblia dice que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, pero no termina en el versículo. El versículo lo dice, Cristo se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. La pobreza de Cristo es la riqueza del cristiano. Entonces, habríamos que empezar a definir qué entendemos por pobreza. Yo no me voy a ampliar mucho, voy a también dejar un enlace de unas 3 conferencias que di sobre el aspecto de la pobreza aplicada a diferentes tipos de vida, el seglar, el consagrado, etc. Pero hay que entender que a nivel espiritual hay una pobreza peyorativa y positiva. A nivel negativo, cuando yo le digo que alguien es pobre espiritualmente, en el sentido negativo estamos diciendo que no vive en gracia, vamos a decirlo en pocas palabras, vive en pecado. Pero también se puede poner en positivo, ser pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas, es decir, no estar apegado ni a $1 ni a $3 millones, estar libre para el Señor, ¿eh? El corazón apegado al Señor, no a las cosas materiales. A nivel material también pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es ser pobre? Pobre a nivel positivo es vivir con lo necesario. Yo sé que las denominaciones evangélicas, como cada pastor es papa de sí mismo, pontífice de sí mismo, pues la moralidad pues va cambiando mucho, pero gracias a Dios nosotros tenemos en la iglesia lo que se llama doctrina social de la iglesia. Es decir, que a un católico, un obispo, un sacerdote, alguien que no entienda esto, se le puede decir, ¿sabes qué? No está siendo católico en este punto, que es solamente lo necesario es nuestro. Todo por encima de lo necesario lo podemos tener, pero somos administradores de eso, se nos pedirá cuentas. Tanto que si nos metemos a la patrística, es decir, a los sucesores de los apóstoles, los primeros siglos, uno de los ejemplos que más se predicaba en esos siglos, si un pobre tiene frío y va a una tienda y roba una manta, por mucho que haya tenido frío y por mucho que se esté muriendo de frío, robó una manta y a ese le llamamos ladrón. Y dicen los padres de la iglesia, en la patrística, pues también tendremos que llamarle ladrón al que tiene 2 mantas, siendo que necesita solamente una. Pero la compré con mi dinero, para Dios no cuenta. Les digo, hay toda una reflexión bíblica, teológica sobre esto. Y aquí es en donde tendremos que ver. Cuando usted dice que más del 80% de los pastores viven por debajo del mismo salario mínimo, presente pruebas. Posiblemente está hablando solamente de Colombia,
porque yo podría presentarle totalmente lo contrario. Aquí varios pastores de los más afamados aquí en los Estados Unidos, el IRS tuvo que intervenirlos porque es escandalizante lo que se está teniendo. Repito, eso también abarca a algunos miembros de la Iglesia Católica, sí. Hay un obispo alemán que terminó siendo sancionado por el Papa Francisco precisamente por el lucro, por el lujo con el que se mueve esto. Inclusive el Papa Francisco no hace mucho a organizaciones sociales les dijo: si ustedes están apegados a los bienes, les gustan los lujos, les gusta tener la comodidad, etcétera, no se metan a estas organizaciones. Y dice, y tampoco se metan al seminario, ¿no? No necesitamos eso, porque no es la visión de Cristo, no es la visión de Cristo. Nosotros tenemos que vivir con simplicidad, con pobreza en el sentido positivo. En el sentido positivo es vivir con lo necesario. Ahora, lo necesario aplica dependiendo de la vocación concreta que Dios ha dado. Vamos, un diseñador gráfico, para él no es un lujo tener una muy buena computadora, pero alguien que se compra una supercomputadora para meterse a Facebook, delante de Dios sí está cometiendo una injusticia, por mucho que la haya pagado, por mucho que la haya pagado, porque tenemos que responder en la pobreza en cuanto a vivir con lo necesario, con lo necesario. Esto no significa comunismo, todos iguales. Hablamos de distributismo, hablamos, que usted mismo mencionó, pastor, que hemos como puesto la pobreza en un altar, etcétera, y que en vez de enseñar a pescar, damos el pescado. En muchos sentidos, cuando la miseria es tan fuerte, hay que dar el pescado, no se puede ni levantar a trabajar. Después, la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, le invito a que investigue el término subsidiariedad, y dirá si nosotros verdaderamente damos el pescado o enseñamos a pescar. En el sentido negativo, la pobreza me gusta porque al menos en el español tenemos un término en el que se podría suplir. El término sería miseria. Dios no quiere la miseria. No la quiere el Señor, que nos va a juzgar en eso. Mateo 25. Tuve hambre y no me dices comer, tuve sed y no me dices beber, etcétera. Quería que fuera más breve, lo dejo ahí, pero le vuelvo a repetir, si usted cree que Cristo no fue pobre y en base a eso justificar lo que me parece hay un poco de ambición, que no se quiere decir para que no se vea tanto, que verdaderamente justificar lo no justificable en esto de acumular o de pedir o de hacer unas iglesias bajo la teología de la abundancia, pues la propia historia y los propios textos bíblicos nos dicen todo lo contrario sobre nuestro Señor. Quisiera más bien terminar con esa frase de Francisco de Asís, alguien que encarnó la pobreza de Jesús de una manera bellísima. Él mismo decía: tengo a Cristo pobre y crucificado, no me falta nada más. No me falta nada más. No le tenga miedo a la pobreza, pastor Osvaldo. No le tengan miedo. No le tengan miedo. Dios les bendiga.